A nombre de la Universidad del Claustro de Sor Juana, les doy la bienvenida al curso Sor Juana, Tiempo y Saber. Es un curso en línea que pretende presentar la vida y la obra de Sor Juana como una introducción a su pensamiento, a su ejemplo, a la defensa que hizo de la libertad y la palabra. Para presentar este curso, hemos invitado a la doctora Sara Pot Herrera, destacada escritora, sorjuanista, investigadora y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Sara, adelante. Está muy bonito, Tiempo y Saber. Por una parte, a ver, Sor Juana, a mí me gusta ver, Sor Juana es una propuesta filosófica, no mía, pero me gusta. Cómo Sor Juana vio a los otros, cómo los otros la vieron a ella, cómo Sor Juana se vio a sí misma. Entonces eso marca una especie de cronotopía. Todo es relativo, ¿verdad? Vamos a poner en el centro a Sor Juana. Entonces, ¿de qué manera se ocupa el tiempo, el espacio? Siglo XVII, ¿qué sentido le da esta figura que ahora los invita a ser estudiada? Entonces es un curso que se va a ofrecer y vamos a dar por sabido lo anterior, lo que se ha hecho, pero bueno, vamos a repasar, vamos a hacer, por supuesto que vamos a leer a los estudiosos, pero vamos a estar ofreciendo, a ver, vete por ahí, ¿qué te parece? A ver, ¿tú qué propones? Entonces es un curso en movimiento, es un curso que se mueve alrededor del saber y el saber nunca está detenido, es dialéctico, se está moviendo permanentemente. Entonces saber, como dice, saber para valorar. Y ese cambio de hábitos es muy interesante. Este es un curso que se ofrece con mucho movimiento, que lo único que se tiene que ver, no es un curso aburrido de ninguna manera, nos vamos a encontrar con el fascinante siglo XVII, de una sociedad variopinta, de una sociedad, hay cometas, hay temblores, hay motines, hay luchas, hay pleitos, hay una comunidad alrededor que se mueve, que no ha tenido acceso ni siquiera al idioma que está dominando. Entonces es un mundo maravilloso y que ofrece caminos. Por ejemplo, ahora que se habla, los que están escribiendo poesía en náhuatl, mixteco, maya, no son una persona, son varios. Es un rescate, es una idea, es una búsqueda de identidad. Entonces ese siglo yo creo que es punto de partida, ¿sí? Parteaguas no de un siglo, sino de una historia de nuestro país. Una vez hecha el descubrimiento, la conquista, todo el periodo XVI, el siglo de la crónica, de la evangelización, de la castellanización, con políticas pues muy distintas a veces entre sí mismas. Entonces el siglo XVII ya entra propiamente un periodo criollo, con una figura, no solo es Sor Juana, es Sor Juana y sus contemporáneos, que están proponiendo una identidad distinta en el sentido de un encuentro de culturas y con una propuesta conciliatoria. Si, por ejemplo, leemos, representamos la loa del Divino Narciso, vamos a darnos cuenta de qué manera se encuentran dos mundos por medio de principios femeninos y masculinos. Está América y Occidente, y está celo y religión, y es una discusión que hacen en relación con la cultura, con una loa que comienza cuando habla la música y nobles mexicanos y entran bailando un tocotín, personajes de aquí. Entonces empieza una especie de diálogo para poderse poner de acuerdo, pensando que esta loa va a presentar una obra de teatro que va a ser representada en Madrid. Entonces muy interesante el lugar de la representación que va a ser la metrópoli española, con un encuentro de dos mundos en el que van finalmente a conciliarse, van a ponerse de acuerdo, con una argumentación muy a lo Sor Juana, muy intelectual, y el tema es el tema de la Eucaristía, el tema es de qué manera nosotros los de aquí asumimos lo de allá, que pues no es la primera porque hay una discusión. Podemos entrar en detalles en qué consiste la discusión, pero aquí de qué manera van a encontrarse estos dos mundos desde una perspectiva conciliatoria. A mí me gusta mucho cuando la clase de literatura colonial, virreinal, que incluso podemos discutir, cuestionar el término si es colonia, si es virreinato, de qué manera estos dos principios se van a poner de acuerdo, no en la lucha y lo bélico que ha sido todo este encuentro, que se le ha llamado pues hallazgo, descubrimiento, encuentro, violencia, le llaman algunas comunidades chicanas, la chicana por ejemplo, que el 12 de octubre pues se han destruido imágenes, bustos de Colón. Entonces, en concreto, es un siglo que propone una identidad criolla y sobre todo americana, de los criollos que están en México, de los españoles que llegaron y que han ido descubriendo al otro en una actitud pues de meterse con el otro,
porque, por ejemplo, quienes conquistan la India, otros países que conquistan al otro, siguen siendo iguales, como si estuvieran viviendo en el país de origen. Entonces aquí es un encuentro, si hablamos de Sor Juana, de conciliación, es una postura conciliatoria de dos mundos que fueron muy distintos entre sí. Ella traía el genio, es un genio posiblemente en parte heredado y en parte también ilustrado, trabajado, informado, porque no solo el genio era la información, era la lectura del libro. Entonces es una niña que va a ir caminando, así de Nepantla, Panoayan, a las orillas de Amecameca, hasta llegar a la Ciudad de México. Entonces se encuentra con una sociedad que no es una niña que llega de criadita de la virreina, sino que es una niña que logra meterse precisamente con esa capacidad de entendimiento que tiene y que la van a examinar. Entonces posiblemente fueron las dos cosas. Por una parte el genio que ella traía, por parte de una familia que hemos ido descubriendo, que es una familia muy relacionada con la gente acomodada, digamos, y al mismo tiempo trae un genio personal que le permite a los 3 años leer, que le permite muy pronto ser capaz de dejarse oír, estando en una situación que viene así. Venir de la provincia, podemos llamarla así, a la Ciudad de México, pues no es un camino, pero no es un camino fácil. ¿De qué manera la van a descubrir y la van a invitar a participar en Palacio? Y que la virreina pues va a hacerse muy cercana a ella, la primera virreina que ella conoce, Leonor de Carreto y el mismo virrey. Entonces van a descubrir en ella y el padre Núñez y los que la rodearon, así la gente que la rodeó y que supo reconocer todo el genio que ella proponía en el pensamiento, en la palabra, en sus acciones. Y que además tenía el oído para descubrir el náhuatl, el español que hablaban comunidades muy distintas en una sociedad variopinta, con grandes migraciones europeas, españolas sobre todo, africanas también. Entonces, su capacidad de entendimiento del otro yo creo que viene de adentro. Y creo que la postura de Sor Juana viene muy de adentro, con una sociedad que la rodeó y que se informó, tuvo libros, tuvo acceso al latín, acceso a la cultura. El mismo Octavio Paz, que marcó una avenida, una calzada muy importante en los estudios de Sor Juana, habló de una sociedad muy contradictoria en sí misma. Entonces, el pensamiento de Sor Juana, ¿por qué logra trascender? ¿Por qué logra actualmente ser tan importante como fue en su momento? Porque es un pensamiento, digamos, sin amarres. Sor Juana está en el claustro, aquí cerca está Sor Juana, qué maravilla. Entonces, Sor Juana, además, no lo pensamos y nos da hasta cómo. En sus ratos libres se escribe, ¿sí? En sus ratos libres. El resto del tiempo está muy ocupada y que su pensamiento pues es muy complejo porque incluso un chico del claustro lo dijo bonito, las Sor Juanas son varias Sor Juanas en sí mismas. ¿Sí? Entonces Sor Juana religiosa que cumple bien como todas, es Sor Juana economista, es Sor Juana que entiende en dónde está metida y que va a asumir ser religiosa. Eso no le va a impedir pensar, sugerir o tener una postura intelectual. Incluso cuando habla de la Virgen, habla de una Virgen que pareciera el Quijote, que sale así a como a arreglar el mundo, pues así a enmendar las cosas. Es una Virgen intelectual, es una Virgen no sumisa, no mística. No, Sor Juana no es mística, aunque tiene un pensamiento que podemos verla en su relación directa con Dios, cuando dice al confesor, yo puedo comunicar directamente con Dios, no necesito de usted. Entonces Sor Juana es intelectual, como fueron Carlos de Sigüenza y Góngora, con quien dialogó o con la gente que llegaba a verla. Entonces su pensamiento es un pensamiento conceptual, es un pensamiento barroco, la época es barroca, tiene una situación en el pensamiento y en la palabra, es muy complejo. Un ejemplo, cuando Sor Juana escribe Primero Sueño, ¿en qué lo va a escribir? ¿Lo va a escribir en prosa o en verso? Lo va a escribir en verso. ¿Y qué verso? Soneto no le da. Lira no le da. Endecha no le da. Romance no le da. Entonces escoge una manera que se enfrenta a una multiplicidad de mundos. Entonces solo la silva, y hay un estudio muy importante que habla de eso, solo la silva le permite organizar ese mundo que la rodea. Entonces permite como un pensamiento parte desde los humores del cuerpo, ¿sí? Para ir viajando en la noche por los astros y enfrentándose a mundos distintos. Es un poema que seguramente a ese poema ella se dedicó
y de qué manera le permite descubrir esa complejidad del mundo y manifestarla en un lenguaje muy puro, lleno de estampas al mismo tiempo, pero detrás de cada palabra, de cada verso, de su silva maravillosa de 975 versos, de qué manera va a ser el recorrido por el mundo cercano, interno, el mundo inmediato, el mundo del claustro, el mundo de México, el mundo, los astros, el universo mismo. Entonces es un pensamiento muy complejo de una Sor Juana que al mismo tiempo pues tiene esa capacidad de ironizar, de sonreír, de retirarse del otro, de verse como vive una experiencia con la muerte muy joven. Entonces eso yo creo que le permite retirarse y le permite pues encontrarse consigo misma, pero no en un encuentro, porque Sor Juana nunca habla de ella, sería pues muy limitado. Es un encuentro permanentemente con el exterior, pero desde una profundidad inagotable, pudiéramos decir. Pues nos queda por descubrir casi todo. Lo importante es que la descubrimos a ella y que nunca ha dejado de leerse Sor Juana, ni en México ni fuera de México, y lo podemos comprobar. Entonces nos quedaba por descubrir una Sor Juana múltiple, una Sor Juana cambiante, que no es la misma, incluso es distinta Sor Juana de cuando entra al convento, cuando vive en el convento y cuando muere en el convento. 25 años después, bueno, 27, tomando en cuenta su entrada, tomar el noviciado, ser monja de coro y velo. Entonces aquí lo que el claustro está proponiendo, y qué bonito los que estamos en el claustro, los que trabajamos, los que estudiamos ahí, proponer un proyecto que permite decir cosas distintas después de todo lo que se ha ido repitiendo, que por supuesto aportaciones valiosas. Entonces nos falta descubrir una Sor Juana intelectual, a una Sor Juana teóloga, a una Sor Juana mística incluso, si por allá es nuestro interés, un feminista también si queremos verlo de esa manera. Entonces nos falta descubrir a una Sor Juana múltiple que se está moviendo permanentemente y que está participando en su época como política, que está participando como religiosa, como escritora, como intelectual en sus diálogos, que va a ser tan interesante ella que quienes llegan a México la quieren conocer, no solo por conocerla, que fue bellísima, sino para descubrir en esta mujer qué pasa con esta mujer que incluso dijeron que parecía hombre, no porque fuera hombre, sino porque se atribuía al ser humano varón la fortaleza. Entonces Sor Juana, con eso todo lo que nos está aportando y lo que nos legó con la palabra, con el pensamiento, con esa idea de vamos a ser libres, no hay sexo que me gobierne, sus principios juegan permanentemente. Dice Sor Juana, hay hombres tontos, hay brillantes, hay mujeres tontas, hay mujeres brillantes. Entonces nos falta leerla para ver que detrás del verso, de la perfección de la lengua, de la palabra, hay un pensamiento muy profundo que se mueve en diferentes campos. Se mueve como economista, decíamos hace un momento, como política, como religiosa, como humanista.